Recording in progress. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer como agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Amén. Hasta vosotros, hermanos. Vamos, paz. Ocupen su lugar, hermanos, gracias. Bueno, hemos de ir finalizando con ya el estudio que nos habíamos puesto en mente, hermanos, el analizar estas palabras del Apocalipsis, la historia de la iglesia de Dios. Y bueno, hemos analizado también la historia de la iglesia católica, ¿verdad? Hemos analizado todo su funcionamiento, cómo fue fundada, las obras que hicieron, el poder que el Señor también les había otorgado. La semana pasada analizábamos a este cuerno pequeño, el cual pues hizo grandes cosas, ¿verdad? Analizábamos que mientras tuvo este poder, pues hizo grandes cosas. ¿Cuántos años dijimos que lo tuvo, hermano? 1260 años. 1260 años tuvo el poder. Y podríamos decir, y entonces ahorita los que están, ¿quiénes son, no? ¿Por qué aún siguen? ¿Por qué aún vemos líderes de esta iglesia? Y bueno, hemos de entender, hermanos, que el Señor les dio el poder durante este tiempo. Este poder servía para que hiciera y deshiciera a su antojo. A partir de ahí, pues sí, ciertamente aún sigue, ciertamente aún esparce su evangelio, esparce su doctrina. Aún los reyes, aunque ya no como en épocas anteriores, aún los reyes van y piden consejo, se inclinan ante el representante de esta iglesia. Sin embargo, ya no es el mismo poder con el que contaba durante este tiempo, se ha visto disminuido. Y hablábamos de un tiempo en el que en medio de estos 1260 años surge un hombre llamado Martín Lutero. ¿Sí recuerdan, hermanos? En el año, ¿qué año les di, hermano? 1500, ¿no, hermanos? 1500. En el 1500 pues ya surge este hombre llamado Martín Lutero. Hemos de analizar qué es lo que hizo que afectó tanto a este cuerno, tanto a esta mujer, pero también el propósito no era afectarlos a ellos. Ellos eran un propósito del dragón para eliminar a la iglesia. El propósito de este personaje pues era ahogar a la iglesia de Dios, ¿verdad? Hacer que desapareciera. Si vemos el mensaje de Sardis, el Señor le dijo, tus obras ya están casi para morir, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. El mensaje de nuestro Dios casi estaba muerto para el tiempo de Sardis. Y es momento de que el dragón buscaba la manera en que ya pudiera de una vez por todas dejar de existir este mensaje de salvación. Como lo hizo, lo vamos a analizar en unos momentos. El periodo de las persecuciones ya había terminado para cuando surge la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. El tiempo de las persecuciones ya había terminado. El Señor abre una nueva oportunidad para que la iglesia nuevamente se muestre al mundo y muestre el evangelio. Lo hemos de analizar en unos momentos. Nuestro hermano hablaba hace unos momentos en un pasaje y decía que es tiempo de ¿qué? Despertar, ¿verdad? Si vemos en el mundo hay una cultura, y ya la habíamos hablado un poco de ella en una escuela, la cultura woke. ¿Y recuerdan, hermanos? Estos que hablan acerca del feminismo, de la comunidad LGTB, de todo eso. Muy bien. Y tienen un lema. Y es una palabra que se repite, y si estamos en las redes, cuando la gente comenta algo, dicen es que, por ejemplo, ahora en las votaciones, decían es que el pueblo ya despertó.
esta generación dice es que los jóvenes ya despertaron. Y tienen ese lema para todo, dicen, es que ya despertamos, ya no es lo mismo. Pero si analizamos las palabras del Señor en aquella parábola que le da sobre las vírgenes, ¿en qué tiempo estamos, hermanos? En el que las vírgenes dice que cabecean y duermen. Entonces es el tiempo en el que estamos viviendo, no de despertar, sino en el que está el adormecimiento, ¿verdad? En el que está cayendo el sueño. Y quizás ellos no los ven, quizá el mundo no lo ve, quizá el mundo no lo siente. Para ellos sienten que están despertando, que están conociendo algo que estaba oculto. Sin embargo, vemos que ese pensamiento no los está llevando por un buen camino, ¿verdad, hermanos? Sino todo lo contrario, nos está llevando para el camino de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Muy bien, hemos de analizar hoy la iglesia de Filadelfia y este tiempo del protestantismo. Capítulo 3 del Apocalipsis dice, empieza así diciendo el verso 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, aquí el Señor se está presentando como aquel que tiene la llave de David, una llave que abre una puerta, y que cuando esa puerta se abre, pues nadie la puede cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Así nos va diciendo, hermanos. Y que cuando el Señor la cierra, pues ya nadie más la puede abrir. ¿A qué se refiere con esta puerta, hermanos? Si vemos en el capítulo 5 del Apocalipsis, nos está hablando de los sellos, ¿verdad? De los 7 sellos, de un libro que estaba sellado con 7 sellos. Y nos va diciendo que nadie lo podía abrir, sino el Cordero, ¿verdad? Verso 9 y 10 del capítulo 5 dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Quién abrió este sello? ¿Quién abrió este libro? Nuestro Señor Jesucristo, representado por el Cordero. Y una vez que abre este libro, ¿qué es lo que contiene este libro? Pues empieza a hablarnos de un jinete que monta un caballo de color blanco. ¿Quién era ese jinete? Nuestro Señor Jesús, y podríamos decir cómo. Él es el que está hablando y adentro del libro está el mismo Señor. Vamos a entender una cosa. Primero nos está hablando de quién es el que abre este libro, que es el Señor. ¿Sí, hermanos? Y dentro del libro lo primero que vamos a encontrar es la manifestación del Señor Jesús. ¿Cuándo, hermanos? ¿Al final de nuestros días, en su segunda venida, o en la primera? En la primera. ¿Por qué? Porque este libro contiene la historia de la iglesia de Dios, eventos que iban a ocurrir para la iglesia de Dios, no para el mundo, aunque algunos versos ya los analizábamos la semana pasada, nos habla de toda la tierra, pero en general son eventos que afectan directamente a la iglesia de nuestro Dios. Y empieza hablándonos de un caballo blanco, aquel que abrió la puerta para el mensaje. Este mensaje no se cerró a pesar de las persecuciones, nos sigue hablando de todo lo que iba a acontecer, y en el capítulo 19, el verso 11, nos vuelve a hablar de este personaje, de este caballo blanco y de este jinete, pero ahora ya no es para abrir, sino para cerrar. Entonces, en el primer verso, el primer sello, pues está abriendo el mensaje para todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Este mensaje no era exclusivo de los que ahora estamos aquí. Este mensaje era para todo aquel que quisiera escucharlo.
¿Y qué nos dice Mateo capítulo 7, hermanos? Ayúdenme a leerlo, hermanos. La semana pasada me quedé un poco ronco de tanto hablar, hermanos, entonces hoy les voy a pedir que sí me ayuden con los versos, hermanos. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Entonces, ¿qué puerta abre el Señor? ¿De qué tamaño nos está diciendo? Dice que es angosta, ¿verdad? Delgadita. Y entonces quien entra por ella, ¿qué va a encontrar? La salvación, la vida eterna. Pero sin embargo nos dice que hay otra puerta, una puerta ancha, en donde caben todavía más personas, ¿no? Y el camino por esa puerta también es ancho, pero ¿hacia dónde nos lleva? Hacia perdición. ¿Qué es lo que hizo esta iglesia una vez de que contaminó el evangelio? Pues abrió un camino bastante ancho. Si vemos el mensaje que promueven, y ya lo hemos analizado, pues es un mensaje de libertad, ¿no? De libertad para el hombre, en el cual pueden hacer muchas cosas y al final arrepentirse. Pero el Señor decía, no, el camino que lleva a vida es angosto. Este camino no se cerró ni con las persecuciones que tuvo Esmirna, las cuales ya la analizamos, ni con la aparición de la mujer, ni con la aparición del cuerno pequeño. Esta puerta siempre estuvo ahí. ¿Pero qué pasaba, hermano? Pues que estaba mucho más agradable el otro mensaje, ¿verdad? Que escuchar un mensaje en el cual, como dice la gente, siempre se prohíbe todo. Ahora, para este tiempo de la iglesia de Filadelfia, pues esta puerta se vuelve a mostrar como si hubiera estado oculta, hermanos. Y dice, te pongo una puerta abierta delante, la cual ninguno puede cerrar. ¿Qué le está diciendo a Filadelfia? Vas a tener ya la oportunidad, ya nadie te va a perseguir, ya nadie te va a privar de que hables la verdadera doctrina, ya nadie te va a decir que solamente debes de escuchar las predicaciones en latín. Ya puedes hablar, ya puedes corregir incluso a aquellos que han contaminado la palabra. Colosenses capítulo 4, verso 3 y 4 nos dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. ¿Alguien lo tiene este pasaje, hermano? Colosenses capítulo 4, verso 3 y 4. La palabra de Dios dice, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Amén, hermano, gracias. Entonces, ¿para aquí va a ser esta puerta que el Señor ahora nos mostraba otra vez? Le mostraba a Filadelfia. Precisamente para esto, para hablar la palabra y como dice el verso 4, para manifestarla como conviene hablar. Ya hemos visto, la palabra se contaminó, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Se contaminó en muchos aspectos. Era necesario que la iglesia saliera otra vez a limpiar esa palabra que había sido contaminada. El verso 16 nos dice algo interesante, hermanos. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea, que también la leáis vosotros. ¿Quién es la iglesia de la Odisea, hermanos? Nosotros, ¿verdad? En este tiempo. Entonces quiere decir, y se le hace la invitación, haced que la iglesia de la Odisea también lea estas palabras, que esta puerta está abierta. ¿Pero para qué? Para un propósito, hermanos. ¿Cuál es? Pues nutrirnos otra vez de esa sana doctrina, de limpiar aquello que fue contaminado. Y vemos cómo la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea en determinado tiempo se van a unir. Estamos hablando de tiempos y simbolismos, hermanos. Nosotros no nos llamamos templo la Odisea, ¿verdad? Pero estamos hablando de la generación, el tiempo que abarca la iglesia, a partir de cierto tiempo hasta la venida del Señor. Estamos hablando que la iglesia de la Odisea, pues ya la última,
Entonces, es lo que les mencionaba, nosotros ya vemos esta puerta, pero también vemos el adormecimiento. Y no solamente vemos el adormecimiento del mundo, sino que también lo vemos dentro de la iglesia, y ese es el problema. Por eso el apóstol dice, es necesario que nosotros también estemos atentos de estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que va a surgir a partir del año 1500 no solo afectó al mundo, también va a afectar a la iglesia. Y es necesario que aquel que la abrió también la cierre, ¿verdad? La palabra dice que para el final de los tiempos, y lo comentaba nuestro hermano, vamos a querer escuchar y no va a haber quien nos hable, y vamos a querer hablar y no vamos a permitir, el Señor no lo va a permitir, ¿verdad? Y nos da la parábola de las vírgenes, Mateo 25, capítulo 25, versos 10 y 12. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y les dijo, en verdad os digo, no os conozco. Y entonces ahí vemos el por qué nos están invitando a estar atentos a estos mensajes, ¿verdad, hermano? Cuando el Señor cierre la puerta, pues aunque nosotros digamos, Señor, pero es que nosotros hicimos y nosotros íbamos a la iglesia, practicábamos todo lo que nos decías, pero si no nos preparamos con el vino, con el aceite, pues va a decirnos, no os conozco. Y con esto el Señor fortalece a la iglesia de Filadelfia, dándoles estas palabras. Ahora ya tienen esta libertad, aprovéchenla, no la desaprovechen. Verso 9, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y que sepan que yo te amo, te he amado. ¿Quiénes iban a ir a la iglesia, hermanos? ¿Quiénes iban a buscar la iglesia? Pues todos aquellos que habían sido cegados, ¿verdad? Con esta doctrina falsa, todos aquellos que habían sido contaminados también. Ahora se hacen la misma pregunta que se hacía Pilato. ¿Sí se acuerdan cuál es la pregunta de Pilato, hermanos? El Señor le dijo acerca de la verdad, y Pilato, ¿qué dijo? ¿Qué es la verdad, verdad? Preguntaba, ¿qué es la verdad? Y ahora todos aquellos que venían en búsqueda de la verdad se preguntaban, ¿qué es la verdad? Ya vimos que esta mujer no la tiene, ya vimos que este cuerno no la tiene, ¿en dónde la encuentro? Y es lo que pasó a partir de este tiempo. En Isaías nos habla algo acerca de esto, hermanos. Dice Isaías capítulo 60, verso 11. Isaías 60, verso 11 dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que sea traída a ti fortaleza de gentes y de reyes conducidos, porque la gente en el reino que no te sirve perecerá y del todo serán asolados. Verso 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y llamarte han ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En el lugar de que has sido desechada y aborrecida, y que no había quien por ti pasase, ponerte en gloria perpetua, gozo de generación en generación. Y mamarás la leche de las gentes, y del pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Verso 18, nunca más oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, mas tus muros serán llamados
salud. Y en tus puertas, alabanza. Les mencionaba, a partir de este tiempo, pues ya la iglesia no iba a sufrir esas persecuciones. Ya dentro de sus muros, que iba a haber salvación. ¿Para qué? Para aquel que la quisiera escuchar. Y dentro de sus puertas, ¿qué se iba a oír? Alabanzas. Todos aquellos que en un tiempo perseguían a la iglesia, ahora la buscan en búsqueda de la verdad. El tiempo de la lucha de la iglesia contra la carne ya había finalizado. Les comentaba, hermanos, ahora venía una lucha diferente. Una lucha en la que la iglesia debía de tomar la armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Nos dice Efesios, el escudo de la fe, el yelmo. Efesios 6, 18, hermanos, a ver quién lo tiene. Desde el verso 10. 10. Y entonces ahí tenemos las características que debían de representar a esta iglesia, ¿sí, hermanos? Debíamos de tener la fe, la verdad, la justicia y la espada. ¿Cuál va a ser nuestra principal espada? La escritura, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a defender de aquellos que quieren transgiversar la palabra? Precisamente con la palabra. Aquí encontramos todo. Pero ¿cómo llegamos a este momento? ¿Cómo llegamos a este momento en que debemos de defender la verdad? Podríamos hablar de Martín Lutero. Sin embargo, también debemos entender el tiempo que el Señor había establecido. Antes o previo a la aparición de Martín Lutero, surgieron algunos reformadores que buscaban quitar algunas cosas que tenía, no la iglesia de Dios, la otra iglesia, aquella mujer. Y buscaron hacer algunos cambios, pero no tuvieron el éxito que sí tuvo Martín Lutero. Les voy a comentar de algunos, hermanos. Está Pedro Baldo, y sus seguidores eran conocidos como los valdenses. Pedro Baldo era un hombre rico de la ciudad de Lyon, en Francia. Este hombre dice que se convierte o busca a la escritura debido a que no se sabe si presenció la muerte de un ser querido o porque escuchó un cántico religioso. El caso es de que él se hace la pregunta: ¿qué debo de hacer con mi vida? Y entonces pide consejo a un sacerdote que le dice las palabras del Señor al joven rico. ¿Sí recuerdan las palabras del Señor al joven rico? Le dice: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. El joven rico no lo hizo, pero él sí. Pedro dice que fue y vendió todo lo que tenía y empezó a predicar. Pero su prédica pues era precisamente esto: despojarse de todos los bienes y vivir como el Señor pedía. Dentro de su mensaje pues rechazaba la adoración a los santos, las indulgencias, el purgatorio y la autoridad papal.
Sin embargo, cuando él muere, pues se termina el principal predicador, y pues sus seguidores fueron perseguidos al grado que, bueno, tuvieron que ocultarse por un tiempo hasta la aparición de Martín Lutero. Luego tenemos otro prerreformador llamado John Wycliffe. Este era inglés, estudió en la Universidad de Oxford, era teólogo y filósofo, también leyó la palabra y vio que la iglesia pues estaba contaminada o estaba mal. Y pues también habló sobre las indulgencias, el purgatorio, la confesión del sacerdote, y empezó la traducción de la Biblia al inglés. Por ello encontró que la iglesia católica pues tenía ciertas fallas, que no iban de acuerdo a las escrituras. Estos 4 hombres de los que les voy a hablar, hermanos, tienen algo en común. Ahorita les voy a decir qué es. El siguiente es Jan Hus. Este hombre era de la República Checa, se preparó para el sacerdocio, pero también empezó a predicar contra la corrupción del clero papal, inspirado un poco en los escritos de John Wycliffe. También comenzó a predicar contra la corrupción y la autoridad papal. Entonces, si nos damos cuenta, hablar de esto en estos tiempos, pues era un peligro, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos hablando que es durante el tiempo en el que la iglesia pues tenía el poder. Entonces, hablar en contra de quien tiene el poder, pues hasta hoy en día pues lo vemos como algo que es peligroso y que va a tener consecuencias. Y el último, Girolamo Savonarola, era italiano, de la provincia de Florencia. Este hombre tuvo una gran reputación en la ciudad donde él predicaba por el estilo de su predica y por el mensaje de su predicación. Él no hablaba o no predicaba en el latín, como lo hacían todos los sacerdotes. Él predicaba en su idioma vernáculo y con un lenguaje más sencillo para que todos lo entendieran. Su prédica se basó en la crítica a los líderes políticos, eclesiásticos y a las indulgencias. Estos 4 fueron antes de Martín Lutero, hermanos. Estos 4 hablaron un mismo mensaje en contra de la iglesia y de la corrupción de la iglesia y de algunos mensajes de la iglesia. La consecuencia, pues la persecución de la autoridad que en ese momento estaba. Estos hombres fueron sentenciados y fueron asesinados por la misma iglesia católica. Para el siglo XV pues ya surge un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero se narra que era el hijo de un comerciante muy conocido de la ciudad de Sajonia en el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, que era alemán. Era miembro de una comunidad de monjes agustinos, y bueno, se dice que él se convierte se dedica a esto de los monjes debido a que en medio de una tormenta dice que un rayo cayó junto de él. Pero bueno, ya hemos analizado que cuando la historia la cuentan los propios personajes, pues no hay que creerles al 100%, ¿verdad? Otros historiadores dicen que bueno, él estaba en medio de una tormenta eléctrica y dijo: Señor, si tú me libras de esta tormenta, yo me voy a entregar a ti. Él llegó hasta su lugar sano y salvo, y pues por eso se convirtió en monje agustino. Él tuvo una infancia muy difícil, lo que causó en su mente ciertos problemas mentales, en los cuales él decía que escuchaba voces y que esas voces eran pues o demonios o Satanás. Y entonces él decía que pues tenía debates con él de ciertas cosas. Un día en su visita a Roma pues vio todo lo que la iglesia hacía acerca de las indulgencias, de que hablaban del purgatorio y de cómo vivían los sacerdotes todos corrompidos en Roma. ¿Qué es lo que pasa? Pues él se decepciona de aquella doctrina que había recibido
y escribe 95 tesis contra, no la iglesia, sino contra las indulgencias. Y podemos decir, hermanos, bueno, ¿y qué eran las indulgencias, no? Hablamos mucho de las indulgencias, pero ¿qué son las indulgencias? Bueno, brevemente la iglesia inventó el purgatorio. ¿Qué era el purgatorio? Pues un lugar donde usted cuando moría, si sus obras no habían sido ni muy malas ni muy buenas, pues ahí tenía que ir durante 5,000 años a purgar sus pecados, precisamente. Una vez terminado este tiempo, pues ya usted podía ir al cielo porque ya estaba limpio, ¿no? Bueno, su alma. Ellos decían, nosotros no tenemos méritos, ni nosotros como iglesia, ni el Papa, nadie tiene méritos para darte la salvación, solamente pues Jesús que murió en la cruz, él tiene los méritos suficientes pues para que tú seas salvo. Y nosotros como la iglesia, pues somos los administradores de los méritos de Jesús. Entonces, si tú quieres comprarnos esos méritos, pues te van a costar algo, pero vas a reducir tu tiempo en el purgatorio. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues vendían las indulgencias. Eran unos papelitos así, como estos que vemos en pantalla, hermano, en donde les dice, bueno, por medio de la iglesia, te perdona cierta cantidad de pecados por la cantidad que tú has pagado. Si usted quería comprar una indulgencia plenaria, que era de por vida, pues también lo podía hacer, pero pues costaban todavía más caro, ¿no? Esto no le gustó a Lutero ni a los prerreformadores que les comentaba anteriormente. Cuando Lutero empieza a hablar de esto, pues dice, bueno, pues era meterse otra vez con la iglesia, ¿no? Con los que tienen el poder, y eso obviamente pues fueron a perseguirlo. Lutero contaba con una herramienta, en la mañana hablábamos de la ciencia. Lutero echó mano de la ciencia, del invento de la imprenta. ¿Qué era la imprenta? Bueno, pues lo que conocemos como también las copiadoras, ¿no? Entonces, él hizo su escrito, lo pegó en la puerta de la iglesia, lo toman y lo replican, y pues su mensaje se esparce por todo el reino, y muchos le creen, y muchos dicen, es cierto, hemos vivido engañados por la iglesia, es momento de revelarnos. Y empiezan a creerle a Lutero, empieza a correr muchas cosas, hermanos, y bueno, las 95 tesis, eso es lo que se replica y es a lo que la gente le cree. Muchos empiezan a seguirlo, el rey Federico III, que era de Sajonia, lo empieza a apoyar para que la iglesia precisamente pues no le haga lo mismo que a los otros 4 y lo mate, sino que le ayuda y lo oculta de la iglesia. Empieza a hacer la traducción de la Biblia al alemán, y pues con la Biblia ya en una traducción más accesible, pues la gente empieza a creerle todavía más. Este movimiento pues se conoce como el protestantismo. Tiempo después surge otro hombre llamado Juan Calvino. Juan Calvino era un hombre que se encontró por coincidencia con la Reforma Luterana, la aceptó, y bueno, él también empieza a hacer una predicación acerca de lo que hizo o lo que hablaba Lutero. El mensaje de Lutero tiene algo importante, hermanos, dentro de todo su mensaje tiene algo importante. Él decía, ya no debemos de vivir como pobres, ya no nada más los pobres se deben de salvar, es más, ser pobre es pecado. Entonces, ¿por qué ser pobre era pecado? Él decía, existe un pasaje en la Escritura que dice, con el sudor de tu rostro comerás tu pan. ¿Okay? ¿Dónde lo encontramos, hermanos? En Génesis, ¿verdad? Ellos decían, bueno, Lutero decía, el hombre tiene que trabajar porque es un castigo, no por necesidad, sino porque es un castigo. El enriquecerse era una bendición que venía de Dios y no era malo. Entonces, contrario al mensaje de la Iglesia católica que decían, debes de ser pobre, Lutero dice, bueno, hay que ser ricos. ¿Qué es lo que hace Calvino? Dice, no, sí tiene razón Lutero,
hay que trabajar, pero nuestro pecado es tan grande que no nos vamos a salvar. Entonces, Dios ya tiene predestinado a los que se van a salvar. ¿Quiénes se van a salvar? Los que son ricos. ¿Por qué los que son ricos es la señal de que nos vamos a salvar? Porque son bendiciones que vienen de Dios. Y entonces motivó a todos a trabajar. A todos los que creían en el mensaje los motivaba a trabajar. Luego estos que escucharon este mensaje, recuerdan que en 1492 se descubre América, estos son perseguidos y dicen pues vámonos al Nuevo Mundo, allá no nos van a perseguir y allá podemos vivir nuestra religión en paz. ¿Y a dónde creen que llegaron, hermanos? A Estados Unidos, a lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos pues es un país protestante en su mayoría. Y muchos de los países protestantes pues vieron un desarrollo mucho más rápido y mejor que los países que tenían el catolicismo como religión. Entonces, bueno, encontramos en este mensaje de los protestantes pues el espíritu del capitalismo. Trabajar, enriquecerse y ser rico es una bendición de Dios y por tanto los que son ricos son los que van a ser salvos. Si es pobre es porque Dios no lo está bendiciendo y es porque usted no va a ser salvo. Ese era el mensaje. Ese mensaje se impregnó en su religión y hoy lo vemos. Hay que ser ricos. La mayoría de las iglesias protestantes, ¿cuál es su característica? Son ricos. Si vemos el mormón, ellos dicen, nosotros te vamos a ayudar a ser rico. ¿Por qué? Porque es una orden que da el Señor. Nosotros nos vamos a enriquecer, pero no nos podemos gastar lo que nos ganamos. Debemos de invertirlo. ¿Y cómo lo vamos a invertir? Haciendo que otro se enriquezca. Esa es la principal doctrina mormona, no sé si la han escuchado, que es esa parte. Nosotros te vamos a ayudar a hacer un negocio, te vas a hacer rico, y cuando ya seas rico debes de ayudar a otro, así como en pirámide. Bueno, mensajes que tuvo o detalles que tuvo principalmente esta doctrina. Verso 10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. El Señor advierte a la iglesia de Filadelfia acerca de este tiempo de tentación en los que había de probar a los que moran en la tierra. ¿Cuál era este tiempo, hermanos? Pues el surgimiento no solamente del protestantismo, no solamente de la doctrina calvinista, sino de otro mensaje que también nos habla el libro de Isaías capítulo 4, verso 1. Echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. ¿Qué es lo que iba a suceder, hermanos? Pues iba a surgir muchas sectas, ¿verdad? Cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de mujer, hablamos de iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero aquí nos está hablando de muchas mujeres que decían, danos nada más tu nombre y nosotros nos vamos a sustentar solas. Y esto fue un falso sustento para el mundo. El mundo buscaba la verdad, surgieron diferentes y cantidades enormes de sectas que decían, nosotros tenemos al verdadero Cristo, nosotros tenemos la verdadera palabra. Sin embargo, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 29, 6, solamente fueron un bordón de caña. ¿Qué es un bordón de caña, hermanos? ¿Qué pasa si usted se recarga en una caña? ¿Sí conoce las cañas? Pues si usted se recarga, si usted pone peso, pues no lo va a aguantar, se va a romper. Era así un falso sustento lo que estas iglesias o estas doctrinas daban al mundo. Pero ¿por qué surgen tantas doctrinas, podríamos pensar? ¿Por qué no nada más siguió la luterana, la calvinista? Lutero decía, Dios nos ha dado la Biblia y también nos ha dado la razón. Entonces, si Dios nos da la capacidad de razonar,
es para que interpretemos la Biblia. Ese era un mensaje de Lutero. ¿Para qué es la Biblia? Para interpretarla, porque Dios nos ha dado la razón para hacerlo. Y con esto pues muchas personas dijeron, bueno, yo interpreto que pues no debemos de hacer esto y entonces creo mi propia iglesia. Y por acá surgió otra persona y decía, no, es que yo interpreté que esto no es así, que nos vamos a ir al cielo, el arrebatamiento, y creo mi propia iglesia. Y así fueron que surgieron miles y miles de iglesias hoy en el mundo. ¿Cuántas hay, hermano José Luis, sí sabe? Nos daba el dato. Más de 30,000, ¿verdad? Iglesias. No solo protestantes, sectas religiosas. Aquí les traigo una lista, hermanos, de algunas, junto con su fundador. Muchos de estos fundadores pues eran salidos de unas de estas mismas iglesias. Es decir, hay iglesias que, por ejemplo, dice que su fundador antes era metodista, pero leyó e interpretó una cosa y pues ya fundó su propia iglesia. Y así se fueron haciendo en tipo como ramas. Y aquí vemos un gráfico, hermanos, acerca de estas iglesias. Vemos la iglesia católica. Solamente la iglesia católica tuvo una división entre ortodoxos y católicos, ¿no? Era la única división que surgen de ellos. Pero de los católicos pues ya vemos que el protestantismo no surgió como una nueva, sino como una reforma de la que ya estaba. Nada más ellos querían cambiar ciertas cosas de los católicos, pero no abandonar toda su doctrina. Entonces por ello somos sus ramitas de ellos. Y pues salen anabaptistas, menonitas, luteranos, bautistas, etc. Y después de estas ramas, pues surgen más ramas, y es por eso que hoy tenemos miles y miles de doctrinas. Vamos a ir terminando, hermanos, ya. Y esto fue lo que sucedió a partir del año 1500, el surgimiento del protestantismo. Apocalipsis 6:12 dice, recordar, hermanos, que pues hasta nuestra fecha seguimos viendo el surgimiento de nuevas sectas. Esto no terminó, todavía hasta nuestra fecha. Si usted quiere fundar una nueva religión, puede hacerlo. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un grande terremoto. El sol se puso negro como saco de cilicio, y la luna toda se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. El cielo se apartó como un libro que es envuelto. Nos habla acerca de las estrellas. En la mañana veíamos en Daniel que aquellos que practican la justicia, que hablan la justicia, ¿cómo se les conoce? ¿Cómo se les iguala? Como estrellas. ¿Sí recuerdan el verso, hermanos, de Daniel de la mañana? Nos compara como unas estrellas, ¿verdad? Podemos decir que el protestantismo no ha afectado a la iglesia, hermanos. Podemos decir que estas sectas no han afectado a la iglesia. Nada menos hace unos años hablábamos del mesianismo, ¿verdad? Y se hizo muy famoso. ¿Por qué? Porque esa sacudida hizo que muchos de nuestros hermanos pues cayeran, ¿verdad? También cayeron. Ya hemos hablado de esta puerta, de este mensaje, que no es un mensaje que va a estar todo el tiempo, ¿verdad? Que va a llegar el momento en el que el Señor va a cerrarlo. Y eran las palabras que daba el Señor en Mateo: mirad que nadie os engañe. Que iban a venir muchos. Este tiempo que ya hemos visto y el tiempo en el que estamos viviendo, donde muchos dicen nosotros tenemos la verdad. Pero ¿quién es el que tiene la verdad? El Señor decía: los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Verso 11 dice: he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y segunda de Timoteo, hermanos, vamos a finalizar con estas palabras.
Ya hemos visto el surgimiento de un imperio, ya hemos visto el surgimiento de una mujer, ya hemos visto el surgimiento de un cuerno, ya hemos visto cómo estas aguas fueron también absorbidas por la tierra para que no dañasen a la mujer, pero que también la mujer tiene un propósito, ¿verdad, hermanos? El seguir hablando de la palabra de nuestro Dios, seguirnos nutriendo, seguir buscando ese aceite. ¿Cómo vamos a buscar ese aceite, hermanos? Pues estudiando la palabra, ¿verdad? Y si no asistimos a la iglesia, muchas veces decimos, asistimos a la iglesia para adorar a Dios, pero no, nosotros asistimos a la iglesia para comprarle el aceite. ¿Quién es el que tiene el aceite, hermano? El Señor. Y si no lo buscamos, pues ¿dónde voy a comprar mi aceite, verdad? Va a llegar el tiempo en el que diga, no tengo aceite, y pues ahí sí vamos a andar buscando, y es lo que el Señor no quería. Por eso nos advierte y nos prepara a buscar nuestro aceite día con día. Segunda de Timoteo, hermanos, ¿lo tenemos? Sí. Vamos a cambiar de posición, hermanos, vamos a darle lectura y llevémonos estas palabras también como consejo para nuestros días. Capítulo 3, versos 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Amén. ¿A qué nos invita, hermanos? Seguirnos esforzando, a seguir firmes y a no dejarnos engañar. Dejemos que los que quieran engañar sigan engañándose a ellos mismos, sigan engañando al que lo busca, sigan entrando por esa puerta ancha, pero nosotros debemos de buscar aquella puerta angosta, la cual nos conduce a la vida eterna, a la cual el Señor nos ha prometido. El Señor nos dice que ninguno tome tu corona. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Pasa a vosotros.